Bien, ¿cuántos de ustedes conocen la mirada de los sindicatos de la educación sobre el estado de la enseñanza en nuestro país? Y no nos estamos refiriendo a los reclamos salariales que suelen estar sobre la mesa en cada rendición de cuentas, sino a la visión de los cambios que estos gremios entienden que es necesario introducir en el sistema educativo uruguayo. Al parecer, este año la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria quiere dar una discusión presupuestal diferente. Según publicó la semana pasada el diario El Observador, marcando distancia con lo que sucedió en los últimos años, FENAPES no quiere que sus reclamos se centren solamente en lo salarial y muy por el contrario aspiran a presentar una plataforma programática que ofrezca alternativas a las propuestas de política educativa que viene manejando el propio Poder Ejecutivo. Vamos a conocer la visión de FENAPES, del gremio de docentes, sobre este tema, y recibimos en Suena Tremendo a Emiliano Mandacen, quien también es presidente de la Asociación de Docentes de Secundaria, aparte de ser dirigente de FENAPES. ¿Cómo anda, Mandacen? Buenos días a ustedes, a la audiencia, y gracias por el espacio. Vino con la remera de FENAPES puesta, una remera negra, con el calco del diario El País en el termo, como siempre. Exactamente. Y de McDonald's. A ver, en los últimos años, Mandacen, los reclamos de los gremios de la educación se han enfocado en lo salarial, como decíamos en la presentación, ¿no? O lo edilicio, siempre en estos días, por ejemplo, febrero, marzo, va a aparecer de cajón el tema de cuántos liceos están habilitados para iniciar las clases o escuelas y cuántos no. Es desde que me conozco que en febrero tenemos ese tema planteado. Al parecer, o las agresiones a los docentes que han aparecido en los últimos años también. Ahora dicen que es necesario profundizar en este otro aspecto, que es el de visión pedagógica, visión de contenidos educativos. ¿A qué se debe este cambio de estrategia? No, primero, creo que la entrevista intenta corregir algunos elementos que planteamos ahí. Se agradece la invitación. A ver, yo creo que los sindicatos de la enseñanza producen teóricamente con respecto a líneas pedagógicas hace mucho tiempo. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es que el debate se ha centrado en el problema salarial, que es un problema en el marco de buscar elementos de profesionalización docente y estabilidad laboral, pero no es el único. Lo que estamos tratando de hacer en el marco de este conflicto es plantear un debate de una plataforma global, no solo hacia los sindicatos de la enseñanza y la rendición de cuentas, sino hacia la población en general. El tema infraestructura, vos lo planteabas, sí, nosotros, ya va un adelanto, nosotros vamos a estar citando una conferencia de prensa el día jueves a la tarde, donde vamos a estar entregando el último informe que hemos hecho, de infraestructura. ¿Sobre la situación edilicia actual o sobre lo que habría que hacer para mejorar? Sobre la situación edilicia actual y sobre una proyección de lo que habría que hacer. Algunos elementos se han hecho, por ejemplo, el tema mantenimiento ha mejorado bastante después de las denuncias del año 2012 y 2013, eso hay que admitirlo, pero hay un proceso de mantenimiento y sustitución que hay que profundizar y hay un elemento de construcción de obra pública que hay que encarar, que el gobierno lo está encarando por otros mecanismos que nosotros nos compartimos. Pero creo que vos también tenés que hacer una lectura de que vos tenés que comunicar mejor a la población qué propuesta pedagógica estás buscando para sus hijos en la educación media y en la educación en general. Y creo que en ese marco se plantea. Yo creo que la producción de los sindicatos en ese marco es bastante importante. Cada 2 años los sindicatos se juntan en un congreso, hay una lectura específica de lo pedagógico, pero que creo que hay que lanzar públicamente determinadas propuestas para que la gente se apropie, las debate y las discuta. ¿Hay consenso ahí en las propuestas que se van a lanzar? Se está trabajando, hay una comisión de políticas educativas que está trabajando hace 1 año y medio. La expectativa nuestra es a principios de marzo ya hay 2 actividades generadas. Nosotros estamos en un proceso además de investigación con la Universidad Autónoma de Barcelona, donde vamos a tener especialistas en políticas educativas en el mes de marzo en Montevideo. Ya es otro adelanto, 22 y 23 de marzo vamos a tener una jornada en la cual el 22 a la mañana vamos a hacer una especie de desayuno con periodistas para que también puedan hacer preguntas a los especialistas y en qué trabajo está la FENAPES. Y también vamos a hacer un adelanto, una investigación nacional que va a estar pronta a mediados de junio. ¿Sobre qué? Sobre el tema de las políticas educativas y un proceso creciente de mercantilización y privatización que avisoramos en el espectro educativo uruguayo, por decirlo de alguna manera. Ya no vamos a meter en ese punto, ¿no? Que es un punto yo creo que central de lo que ha sido el discurso de FENAPES. Los docentes, el cuerpo docente son decenas de miles de personas, ¿no? Pero sin embargo, quienes están en la militancia siempre son menos, por una cuestión representacional obvia. A veces puede ser por otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, a mí me han echado de la militancia, ¿no? O yo no tengo tiempo. Y los que generalmente dicen que a mí me han echado es porque termina prevaleciendo una visión única. Entonces, lo que se va a poner sobre la mesa va a ser
vamos a decir, la aspiración de que sea una representación bastante amplia de lo que piensan el cuerpo docente, o va a terminar siendo en realidad más que nada las ideas de un cuerpo más reducido, que son lo que están en el hueso de la militancia? No, a ver, lo que FENAPE se está trabajando es una propuesta que va a ser abierta, que va a estar dispuesta al debate en todos los centros de trabajo en el país y en la sociedad en general, en el movimiento sindical en general, y para que participe todo el mundo. Esto para abrirlo a la sociedad. Abrir la cancha a un debate educativo que nos parece que está sumamente pauperizado y chato, porque lo que se discute son los personajes que salen a decir cosas rimbombantes, pero no discutimos el modelo educativo de fondo y la perspectiva para los próximos 20 años. Entonces, la idea de la propuesta es esa. Es generar un debate además con padres, con estudiantes. O sea, no es una propuesta que va a caer en bloque como algo intocable, cerrado, sino va a caer en algo. Pero viene con un diagnóstico de base que van a presentar, que tiene esos dos términos que ya hizo mención Mandasen, que son privatización y mercantilización, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, por las propuestas de mejoras edilicias y de construcción de nuevos liceos o centros de educación, que ya vamos a hablar más adelante. Pero me interesa saber ese diagnóstico que hacen de la mercantilización y la privatización, ¿en dónde lo están encontrando, ¿no? Esas señales tan fuertes que ustedes han avisorado, ¿en dónde lo encuentran puntualmente en este momento? Nosotros creemos que hay una línea de política educativa que sigue el Codicen de la ANEP, que es claramente una línea que sigue prácticamente como una pauta de receta de cocina los lineamientos de la OCDE. En los lineamientos de la OCDE lo que uno encuentra es un proceso en el cual se habla de una capacitación rápida y temprana para determinados sectores de la población para la inserción inmediata al mercado laboral. Nosotros creemos, y queremos dar un debate, nosotros creemos en la formación integral. O sea, la capacitación de un trabajador que está en un proceso, en una unidad productiva y después tiene que especializarse para trabajar con mayor tecnología, es una capacitación válida. Ahora, plantear desde ciclo básico que lo que tiene que haber es una capacitación mera, nos parece un grave error que además va contra la tradición de la formación integral que se aspiraba pedagógicamente en el Uruguay, porque el Uruguay también ha producido y ha tenido grandes pedagogos y grandes personas que han pensado la educación de una forma integral, desde el desarrollo específico de algo que se puede elegir como orientación, por ejemplo, una educación técnica tecnológica, pero que el estudiante también tiene que acceder a un conocimiento universal, historia, filosofía. Pero eso digamos, esas materias en la currícula no se han modificado, ¿no? Se sigue formando a los estudiantes de primaria y secundaria como personas ilustradas para ser mejores ciudadanos, casi que a la usanza valeriana. ¿En dónde ven que se han introducido esas recetas que presenta la OCDE? En ejemplos puntuales. En ejemplos puntuales hay una pauperización, por ejemplo, de la búsqueda de que el régimen de pasaje de grado, o sea, hay un mal debate sobre la evaluación, por ejemplo. ¿Cómo se evalúa el estudiante? Lo que se plantea hoy en día es la dicotomía, ¿repite o no repite? No, vamos a hablar del proceso de aprendizaje, porque lo que está arriba de la mesa es la gráfica me da para que yo esté colocado en determinado lugar, o estamos tomando determinados números como para dar un debate de fondo de lo que está pasando con el proceso de aprendizaje. Lo que nosotros visualizamos es que el debate no es de fondo, el debate es de números. Entonces, vamos a hablar de la evaluación y del proceso de aprendizaje en profundidad. Vamos a hablar del mecanismo de repetición, pero de otra manera. Pero no basado en que lo que tiene que haber es una navegación rápida. Hace poco hubo una determinación y hubo una polémica hace pocos días con el tema de la edad de los estudiantes de primaria que los terminan mandando a secundaria, no importa su proceso de aprendizaje. Llegó a 15 años, tiene que salir del sistema primario. Y lo que se habla es de una cantidad de propuestas educativas, ellos lo plantean como oferta educativa, ya el término es muy claro, de que esos estudiantes tienen que ir para determinados lugares donde de alguna manera lo que se haga es rápidamente volcarlo hacia una inserción laboral temprana. Bueno, eso es atentar contra un proceso de aprendizaje de un estudiante. ¿Por qué? Porque no basta con que vos me digas, pobrecito, no puede, lo tengo que mandar para un lugar donde pueda, y esa no es la construcción de un proceso pedagógico. El debate también, hace poco hubo una medida de romper la edad del FPB, que es un proyecto de la UTU, que implica la formación técnica temprana de algunos estudiantes. Bueno, se rompió la edad de 15 a 12, para que esos estudiantes que supuestamente no pueden, o se dice que no pueden, vayan inmediatamente para ahí. Y la noticia del día de hoy es que no hay cupo. Entonces, hay que discutir la globalidad, ¿no? Eso fue, digamos, el presidente Mujica, el expresidente Mujica, fue uno de los grandes apuntaladores de esta tecnificación de la
la enseñanza, ¿no? En virtud de los resultados que estaban apareciendo de repetición, de deserción, bueno, redirigirlos hacia objetivos que le pueden ser más provechosos en su futuro. Claro, pero a ver, el problema es que los números de la UTU no están muy distantes de los números secundarios en el tema de vinculación y repetición. El problema es, si a mí se me dice que la orientación va a ser formar estudiantes de forma integral y buscar en ese proceso de aprendizaje a este estudiante de 15 años cómo realmente lo vamos a nivelar, qué dificultades hay reales, bueno, ahí podemos hablar, porque hay un problema, no queremos discutir también los problemas de base material. ¿Dónde están los mayores problemas de vinculación de la población estudiantil? En Montevideo. Sí. En los sectores socioeconómicos más frágiles. Más bajos, sí. Entonces, vamos a dar la discusión global, porque si me decís que tenerlo adentro es la solución, esté como esté, no es la solución. Tenemos un problema. La educación media presenta una grave dificultad, lo vuelvo a decir. Ahora están los titulares. Solo en UTU hay más de 2.000 estudiantes en espera. Y en secundaria, si todos esos estudiantes se vuelcan y los que están afuera se vuelcan a la educación media, no tenemos dónde ponerlos. Ahora, Mandase dice, no es excluyente el tema de educarlos para el mercado laboral. O sea, que eso eduquémoslos para el mercado laboral. Conceptualmente, el mercado laboral, no, el mundo del trabajo, está conceptualizándolo de otra manera. O sea, el acercamiento que tiene que tener al mundo del trabajo el estudiante tiene que ser a total conciencia, en una formación integral. No puede ser una cuestión prematura de salida laboral temprana y lo que termina generando mano de obra no calificada, sin capacidad de, como decimos después, bueno, hay elementos del trabajo, del avance tecnológico que van a implicar después una capacitación. O sea, hoy en día quien no sabe manejar un teclado, bueno, tiene serias limitaciones de acceder, por ejemplo, a trabajar en un taller automotriz, porque bueno, hoy día los autos se manejan prácticamente su diagnóstico por computadora. Entonces, eso está clarísimo. Ahora, lo otro que sea el único elemento de formación, hay análisis que han hecho algunos sobre la educación, que hay determinados sectores de la población que lo que hay que hacer es capacitarlos rápidamente. Y bueno, ahí también hay una elección ideológica, vamos a debatirlo. Porque ahí hay un campo ideológico. También hay que debatir, digamos, lo que pasa a la salida según ustedes, me imagino, lo que pasa a la salida del periplo educativo, ¿no? Esa sociedad que los espera, que ustedes para ustedes no es la sociedad ideal tampoco, me imagino, ¿no? Yo creo que no debe ser la sociedad con los problemas que hay ideal para ninguno. Creo que hay elementos, ahí vuelvo a repetir, si uno se fija los números, la gráfica, ¿dónde están los sectores que se desvinculan en mayor medida de la educación? Allá abajo. Lo que pregunto es, porque siempre se le pregunta a los expertos cómo ven el estado de la educación. Desde FENAPES, ¿cómo ven el estado de la educación? ¿Encuentra que es muy preocupante, que es alarmante, que no hay que ser tan catastrófico, que en realidad el problema se centra en dos lugares más urgentes, que es el tramo de secundaria y en los resultados que tienen los sectores socioeconómicos más carenciados o más bajos? ¿Cuál es ahí el diagnóstico que hacen de la situación del actual sistema educativo? Primero, yo creo que no hay que partir de que estamos en una situación catastrófica. Creo que lo primero que hay que desmistificar es la falta de compromiso de los educadores en general, que fue un gran argumento durante años y que hay que sacarlo arriba de la mesa. O sea, acá hay un problema que no es de compromiso de los docentes ni de los maestros, hay un problema de que hay que discutir un modelo. O sea, de una vez por todas vamos a discutir en perspectiva de país, involucrar a toda la sociedad, qué modelo de país queremos y qué modelo educativo, porque no existe un modelo educativo divorciado de un modelo de país. Es imposible discutirlo. Es un debate que hay que dar. Creo que el diagnóstico es que hay serias dificultades, porque además no nos estamos sentando a elaborar, y gente capacitada y formada para elaborar hay, y estamos tratando de copiar modelos, que es un grave problema a mi modo de ver. Entonces, el diagnóstico es: estamos en un momento muy difícil. Muy difícil. Que creemos que hay que empezar a dar un debate mucho más de fondo y mucho más honesto, y en el cual las medidas tienen que involucrar a los profesores, a los estudiantes, a las familias, en un debate mucho más profundo, que no pasa... A las autoridades de la enseñanza. A las jerarquías de la enseñanza. A los políticos. Y el espectro político ya se ha metido de cabeza. Nosotros creemos en una educación autonómica gobernada, eso está clarísimo, y es un concepto que lo vamos a seguir defendiendo. Pero el espectro político está metido adentro de la discusión. Creemos que... ¿Tienen que estar o menos injerencias del espectro? Yo creo que tiene que haber menos injerencias. Pero entonces, ¿para qué tenemos un director de educación, un ministro de educación?
Entiendo que la autonomía es trascendental para ustedes. Pero ¿qué rol tiene que jugar eso? Sí, el MEC, María Julia. Del Ejecutivo. Lo que pasa es que acá hubo un proceso de discusión de una ley de educación que después se archivó y terminó derivando en la ley de educación actual que tenemos. La del 2008. En el cual uno de los elementos centrales que plantean los lineamientos de la OCDE es restarle autonomía técnica a los desconcentrados, por ejemplo, el Consejo de Educación Secundaria. Es una definición, la centralidad, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una visión que se contrapone con eso, creemos en la autonomía técnica de los desconcentrados, porque son los que tienen elemento específico de análisis de esa realidad. También hay que discutir la educación media. La otra pregunta, yo creo que discutir la globalidad de la educación. ¿Y la autonomía de los propios centros educativos también está? O sea, avanzar es una descentralización. ¿Para qué? ¿Para qué? Habría que preguntarse para qué. El problema no es la autonomía. Nosotros fuimos muy contestes a un plan, a un programa. Era una cuestión media rara, porque además era el posgrado de un consejero en la Universidad del Mar del Plata, que era el tema del Promejora. Promejora lo que otorgaba era una autonomía donde lo que se avasallaba también eran los elementos técnicos y pedagógicos de los docentes. El director se convierte en un gestor y lo que hace es prácticamente gestionar como una empresa el liceo, tratar de asignar recursos, la mayor cantidad de recursos, y a partir de ahí genera como un ranking, ¿no? O sea, hay un proceso que nosotros vemos que es muy preocupante, que es... este proceso ya se vivió en América Latina, es un proceso de municipalización, o sea, los recursos los busca el centro educativo con los sectores empresariales de la zona. Es el proceso de Chile que ahora los chilenos están revirtiendo, ¿no? Una descentralización en base a los vouchers que no les ha funcionado en un tema de equidad. Mandasen dijo así claramente, ¿no? La pregunta es, y lo viene diciendo acá, ¿acá para qué queremos educar? ¿Queremos mano de obra servil y barata para el mercado laboral? Bárbaro, pero digámoslo a la población. ¿Queremos una educación para un país que busque generar mayores grados de independencia en el manejo de sus recursos y generar seres críticos capaces de ser metalúrgicos o albañiles, pero también saber filosofía o historia? Hagámoslo. Y recién usted acaba de decir que es necesario que el modelo educativo no esté divorciado del modelo de país que queremos. Y ahí ya es difícil, porque entonces hay que alinear... los educadores que van a plantear, o sea, FENAPES va a plantear un modelo de educación, pero también hay que alinearlo con otra decisión que a la cual con el mundo de la política. Con el mundo de la política, que es el modelo de país. Y usted habla mucho de una educación integral. El concepto ahí integral, claro, queda como que hay que despejarle la ecuación para saber qué es una educación integral. Pero muchos piensan, no, en realidad lo que Mandasen quiere hacer es llenarme de educandos pitufos el país, ¿no? O sea, es lo que quiere hacer FENAPE. Porque claro, Mandasen viene del comunismo, o sea, hay un discurso estructurado, hay una forma de pensar muy, muy convencida. Y también desde afuera, yo me paro ahí desde afuera y digo, no, está bien, pero ¿qué es lo que quiere hacer Mandasen? Educar para una sociedad comunista. Bueno, no todos somos comunistas, no todos queremos compartir esa idea. Primero, la FENAPE no está compuesta solo de una corriente comunista, hay muchas corrientes que conviven. Nosotros tenemos afiliados en todo el país que pertenecen a diversos sectores políticos, inclusive de los partidos tradicionales. Entonces, no es esa la idea. No es la idea de sacar pitufos entrando en esa banalización del debate, ¿no? Creo que lo que estamos buscando realmente es una formación integral. Uno cuando entra a un aula, uno de los principales elementos que tiene que tener claro es que tiene que presentar todas las miradas. O sea, uno no puede sesgar, porque si no, uno está haciendo lo que critica constantemente. Entonces, la idea es presentar, por ejemplo, en historia, todas las corrientes, todas las visiones, las perspectivas sobre un proceso histórico y que el estudiante elabore su propia... ¿Y qué le parece este texto del libro UI21? Mandasen es profesor de historia, vamos a Sí, claro, Mandasen es profesor. No lo dijimos. O sea, con esta analogía y comunista. El comunismo, claro, del comunismo y los pitufos. El comunismo no implica directamente el comunitarismo. Creo que está ahí. Creo que la compañera que lo escribe es una compañera muy comprometida, más muy formada, y creo que lo que intentó hacer es una analogía para la comprensión del estudiante sin buscar ningún tipo de sesgo ni adoctrinamiento. Creo que todo ese tipo de cosas no ayudan al debate, porque yo tampoco voy a plantear que cuando
tengo que dar las revoluciones arabistas, estoy adoctrinando, las doy, trato de analizar, de estudiar, y cuando tengo que presentarme en clase a hablar sobre las revoluciones arabistas, trato de ser lo más preciso posible, más allá de la ideología que tengo. Pero no puede ser tendencioso si yo estoy explicando, por un lado, cómo surgió el Marx, el marxismo-leninismo y los procesos de los socialismos reales en la Unión Soviética, o el proceso de Mao en China, que como procesos políticos complejos tuvieron sus bemoles, ¿no? Fueron y después, al lado de eso, digo, bueno, pero ahora lo voy a simplificar. ¿Qué es el comunismo? Es los pitufos, es que no pasar hambre, es compartir un molino de agua. Yo creo que un manual nunca logra complejizar del todo lo que es un proceso histórico. Vamos a decir, es un manual. Después hay un análisis mucho más profundo para hacer. Lo que busca es un ejemplo. Uno puede compartirlo o no. Lo que yo no comparto es cómo se plantea la discusión. Ayer, leyendo, uno queda muy preocupado, ¿no? Más allá de las discrepancias que se puede tener el anticomunismo, ¿no? Ayer hay un columnista del País que escribe una columna que es una cuestión que... Porque, a ver, yo cuando doy determinados procesos, por ejemplo, Guerra Fría, tengo que dar el proceso de la caída del socialismo real. Y ahí tengo que ser crítico con un proceso en el cual... Si se va a, supuestamente... Si le peto el lagrimón, no mandás en clase, ¿no? Si se va a que yo soy un pitufo, bueno, es un proceso que nos ha costado mucho procesarlo en la autocrítica que hay que hacer, en los elementos que hay que buscar de lo que ocurrió. Ahora, lo trato de hacer con un determinado nivel. Yo creo que esto es la total pérdida de nivel y de dar los debates de fondo. Yo creo que lo que hay es un gran montaje de ir tirando cosas para no debatir lo que hay que debatir. Vamos a debatir, claramente. Hay que debatir, hay que analizar todos los procesos. Si Mandasen habla de totalitarismos, ¿entra la Unión Soviética dentro del totalitarismo? No, conceptualmente no. En su clase de historia, la Unión Soviética y Stalin... Ojo. Esto es tu opinión. Doy todas las corrientes. Doy la corriente que plantea, lo igual al proceso nazi-fascista, pero doy la otra también. Y el estudiante sacará sus conclusiones, se analizan fuentes. O sea, porque si no, ¿el debate en qué queda? En que yo dije que fulano de tal era tal cosa o representaba tal otra. En que fulano dijo que la analogía entre los pitufos y el comunismo es una especie de avanzada de adoctrinamiento sobre los jóvenes uruguayos cuando se usa en los colegios privados. Entonces, creo que hay una pérdida tal de nivel y lamentablemente uno lo ve cuando va. Vamos a hacer una tanda y vamos a seguir hablando después de la tanda, dejando ya atrás los pitufos. Yo quiero retomar lo que habló Mandasen sobre modelos, ¿no? Tenemos a Vázquez y su comitiva que están en Finlandia, se están yendo de Finlandia, pero firmaron un acuerdo de cooperación entre las autoridades de educación de Finlandia y con nuestro país, ¿no? Y si no me equivoco, Finlandia es un país de la OCDE y, por ejemplo, sus modos de evaluación, de aprendizaje, son muy distintos a los de Uruguay, ¿no? Sí. Vamos a hablar de modelos, porque algún modelo tienen que tener como referencia, ¿no? Ustedes para armar un diagnóstico. Corea del Norte, dicen acá. Vamos a hablar sobre esos modelos y sobre este acuerdo de cooperación con Finlandia. Ya venimos. Seguimos hablando con Emiliano Mandasen, que es presidente de la Asociación de Docentes de Secundaria, ADES. Vamos a este viaje de Vázquez y su comitiva a Finlandia, donde se manejó la posibilidad de realizar algún acuerdo de cooperación con Finlandia para compartir conocimientos que han generado con su modelo educativo y que le han dado buenos resultados en las pruebas PISA, ¿no? ¿Cómo ven esta posibilidad? Primero hay que leer lo que se acordó por una cuestión de seriedad. Todos sabemos cómo es el proceso, inclusive de selección de los docentes en Finlandia, ¿no? Se generó una prioridad hacia la carrera docente y un prestigio social, inclusive salarial, donde son los mejores los que van a formar. Y bueno, vamos a esperar que llegue la comitiva y se haga público el contenido, leerlo con atención. ¿Pero ven con buenos ojos el modelo finlandés? No, aspecto que soy sumamente crítico del modelo finlandés. Pero hay una cuestión que la hablábamos recién mientras la tanda. Yo no puedo juzgar algo sin leerlo previamente, sin analizarlo. O sea, hay un acuerdo, se anuncia, como se anuncian tantas cosas en este país, y bueno, hay que ver el contenido, si eso se aplica a la realidad uruguaya, qué elementos de cooperación, y a partir de ahí analizar. Pero ¿y hay modelos referentes para...? O sea, Finlandia no lo es, pero ¿hay algún modelo de referencia? Yo creo que el Uruguay tiene su propio modelo y tiene que buscarlo y tiene que elaborarlo. Creo que tiene que buscar un modelo de referencia en la educación media como una totalidad. Tiene que buscar elementos de su rica historia pedagógica
y empezar a elaborar un modelo propio en una cuestión que es muy difícil que ustedes la planteaban, ¿no? Bueno, hay que encastrar el modelo educativo en el modelo de país. Creo que hay un debate también sobre el modelo que hay que empezar a dar. Hablábamos de la situación de Colonia, la situación de la industria nacional, por decirlo de alguna manera, y ahí hay un agotamiento, síntomas de agotamiento de un modelo que termina perjudicando. Nosotros venimos de Colonia y ahí lo que hay es una situación de desvinculación enorme de los estudiantes de la educación media. Pero ¿ha mirado modelos, por ejemplo, de los países que ingresaron al campo socialista de los últimos años en América Latina, que capaz que comparten ciertos rasgos distintivos con nosotros? Nosotros hemos tratado de trabajar y hemos recorrido, hemos hecho un proceso de rutas pedagógicas, mirando procesos en, por ejemplo, el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, se han mirado algunas cosas, Venezuela, Argentina, hay un intercambio. ¿Han sacado información y insumos de ahí o no? No, hemos trabajado en la orientación de buscar un movimiento pedagógico que trate además de contextualizar a cada país y a cada realidad. Yo no puedo copiar un modelo y transportarlo acá, me parece que es un grave error. La búsqueda es, bueno, nosotros tenemos este modelo educativo que además tiene un recorrido histórico, que yo tampoco lo puedo borrar de la noche a la mañana. Ahora, tengo que discutir en base a determinadas realidades que son propias del Uruguay. Y hay una realidad en el Uruguay, hay una primarización de la economía de forma brutal, hay un proceso de extranjerización porque la economía uruguaya se basa en la inversión extranjera directa y esas empresas exigen determinada formación para esa mano de obra. Bueno, entonces hay todo un debate que hay que dar sobre el modelo de país para hablar del modelo educativo, porque no es accidental que la OCDE plantee que hay que formar para esto rápidamente. ¿Por qué? Porque la OCDE, ¿qué hace? La OCDE hace un mapeo de inversión, ¿tá?, de los sistemas económicos mundiales, en qué países se puede invertir de acuerdo a la calificación de mano de obra. Ahora había una discusión en la gira presidencial de un compromiso de paz sindical, que no se sabía si la inversión iba a venir, porque no sabía si los trabajadores de la construcción iban a reclamar sus derechos. Y lo que están reclamando son cuestiones salariales. El tema, cuando se discutió el tema de la ley de responsabilidad penal empresarial, hubo todo un debate de que esto iba a terminar en los juzgados con filas y lo que hizo fue mejorar los niveles de seguridad. Muchos de estos países que están, por ejemplo, muchos, no todos, ¿no? Que están, son los que sacan mejores resultados en las pruebas PISA, muchos que forman parte también de la OCDE, son a la vez los que después muestran los mejores indicadores en distribución de la renta, en calidad de vida. Es decir, están formando gente seguramente para el mercado laboral, pero también están formando sociedades bastante más igualitarias, ¿no? Primero hay que ver los mecanismos de protección social que hay en algunos países, que nosotros estamos muy lejos de esos elementos de distribución del ingreso. También hay un elemento de distribución de la riqueza, porque cuando un país crece económicamente hay un derrame y ese derrame se puede distribuir. Ahora, ¿se está distribuyendo lo de fondo? Bueno, ese es otro debate que hay que dar. Y el otro elemento que vos planteabas, en el tema de los sectores que acceden o que rápidamente vuelcan la mano de obra, bueno, ¿qué perspectiva hay de esa mano de obra cuando esa empresa multinacional se retira? ¿Qué le deja? Es un debate que hay que dar. Y cuando se va el capitalista nacional también, ¿qué le deja? Bueno, pero es un debate que hay que dar. Bueno, todo el tema sobre la burguesía nacional, bueno, también es un debate que hay que dar. O sea, lo que nosotros estamos planteando... Pero ahí va lo mismo, ¿no? O sea, Mandasen parte de imaginar un país que debe avanzar hacia el socialismo, ¿no? Y entonces quiere formar a los ciudadanos para que vayan hacia ese lugar, ¿no? Ciudadanos que vayan hacia un país socialista. Y ahí van a chocar contra los que no quieren ir hacia ese lado. Pero a ver, no, el planteo de la federación no es ese. O sea, vamos a sacar la opinión personal de Mandasen. De lo que va a pasar con la propuesta de FENAPE. Del planteo que va a ser la Federación Nacional de Profesores, primer elemento. Segundo elemento, lo mismo ejemplo de clase. Uno cuando entra a clase, lógicamente, uno tiene una historia y tiene una determinada formación. Ahora uno presenta todas las variables son un proceso histórico y el estudiante forma su propia lectura sobre ese proceso. Ahora, entramparnos en ese debate de si, bueno, yo creo, nosotros estamos buscando un modelo educativo en base a lo que está ocurriendo y la estructura capitalista no va a cambiar mañana y nosotros estamos buscando líneas de trabajo en ese marco, porque si yo voy a esperar para presentar un modelo educativo cuando lleguemos al socialismo, o sea, no soy un actor del cambio que nosotros buscamos. Bien, pero la educación puede digamos, poner piedritas rumbo al socialismo. No sé si fue Mandasen o algún otro dirigente que planteó, por ejemplo, que el ideal sería tener una educación 100% pública, ¿no? Con la gradual desaparición de la enseñanza privada.
¿Es así? Ese, digamos, es el granito de arena que podría aportar la educación hacia ese ideal socialista. Primero, hay que discutir si la educación va a ser el elemento igualador por excelencia de la sociedad. Hay algunos que están convencidos. La educación va a cambiar absolutamente todo y no importan las desigualdades de base material que tengan los estudiantes, pero la educación lo va a transformar. Lo va a sacar de un sector totalmente pauperizado y lo va a catapultar en la carrera de la pirámide social. Bueno, nosotros nos compartimos. Creo que la educación es una herramienta clave, pero no va de alguna manera a desarticular problemas estructurales de desigualdad que hay en este país. Vamos a discutir cada uno desde su lugar, desde su concepción ideológica, cómo eliminamos los elementos de desigualdad de este país, o lo que vamos a decir, no, yo no discuto cómo mandarse, porque mandarse es un pitufo y es una mezcla de pitufo y cuco. No, pero ahí yo digo, bueno... Que es la discusión que se da. La herramienta no es el clave igualador. ¿Cuál es? El cambio en las relaciones con los medios de producción, el cambio en la división del trabajo. Y el cambio en la distribución de la riqueza, que discutamos porque hay un proceso de extranjerización tan profundo. Pero ahí ya queremos ir, vamos a discutir. ¿Vamos a un país socialista? Pero yo te estoy planteando discutir un modelo de sociedad con mayores índices de igualdad. Y ahí hay discusiones que son inevitables. En este país, ¿qué se ha distribuido? ¿Mejor el ingreso en los últimos años? Sí. Hay unas políticas sociales que intentan reducir los índices de igualdad. También. Ahora, ¿son suficientes? Y no, porque la desigualdad de base material no la va a superar la educación sola. No, la educación es una herramienta fundamental. Ahora, debatamos eso. Yo creo... Nada es terminantemente suficiente, ¿no? O sea, nadie puede golpear la mesa. Los tengo que cortar porque tenemos a la tanda y nos queda múltiple opción. Por favor. Y, va a haber más temas para comentar con Emiliano Mandasen más adelante, porque digo... De aquí en más vamos a ver el protagonismo también de los sindicatos docentes en propuestas educativas para este año. Zona lúdica, por favor. Vamos rápido con este múltiple opción, Mandasen. ¿Cuál de estas cosas ha sido más perjudicial para la educación uruguaya? ¿El ausentismo docente? ¿Tener a María Julia Muñoz como ministra? ¿La falta de compromiso del Frente Amplio a la hora de asignar recursos para la educación? Ninguna de las tres. Es la falta de debate profundo sobre el modelo educativo. Bien. ¿Cuál de estos paros complica más a Emiliano Mandasen? El paro de la limpieza, porque la falta de recolección puede generar un problema sanitario. El paro de transporte, porque los más afectados son los estudiantes y la clase obrera. El paro de mano, porque se le va toda la sangre a la cabeza y se marea. El paro de mano, porque se me va la sangre de la cabeza y me caigo, además. Mi motricidad es muy limitada. La analogía comunismo-pitufo levantó polémica, ya la comentamos acá. En las clases de historia de Emiliano Mandasen, ¿cómo se presenta el capitalismo? O como a través de Homero Simpson, un obrero explotado por un millonario y alienado en un trabajo cuya cadena productiva desconoce. A través de Batman, quien se presenta como un héroe, pero que está más preocupado por defender la propiedad privada que atacar las causas de la desigualdad en la ciudad gótica. O como el sapo Ruperto, no por nada que tenga que ver con el contenido del libro, sino porque Roy Berocay saca uno cada 3 meses para engordar la chanchita, además de la banda, los discos y las obras de teatro. Los tres son interesantes. Me quedo con Homero Simpson. Homero Simpson. Si Wilson Neto es el José Pedro Varela del actual quinquenio, Juan Pedro Mir y Fernando Filgueira son Batman y Robin, el gordo del flaco, Valle y Ordóñez. Silencio. Silencio, Batman y Robin. Silencio. Emiliano Mandasen, muchas gracias por estos minutos de Censura Tremenda.